Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Jesucristo nos sostendrá, pues nos ama el Salvador, Él nos sostendrá. Si tu fe ha de caer, Jesucristo es quien nos va a sostener. Bienvenidos a cada uno de ustedes, apreciados y estimados hermanos y amigos. Un saludo muy especial para nuestros hermanos de la iglesia en la zona 4. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso, también para cada uno de nuestros amigos que se están uniendo a este grupo selecto, a este grupo maravilloso, a este grupo que va creciendo. Bienvenido a las familias que se están agregando a la iglesia del Señor, a la iglesia de Cristo. Nosotros venimos predicando una serie que tiene como título Fe que sigue madurando, no está estancada, fe que sigue madurando en medio de la cuarentena, en medio de esta pandemia que no se sabe cuándo va a acabar. El día de hoy quiero hablarles acerca de la fe de los discípulos, pero especialmente la fe de dos discípulos que de Jerusalén estaban descendiendo camino a Emaús. Así es, hoy vamos a hablar
acerca de estos dos discípulos que estaban yendo camino a Emaús. Camino a Emaús, así que vamos a empezar a caminar. Quiero darles una pequeña reseña antes de empezar específicamente a leer versículo por versículo, porque es lo que hacemos, leemos versículo por versículo y dejamos que Dios ministre nuestras vidas. ¿Saben? Seguramente, ¿cuántos de ustedes, algunos esposos, me comprenderán, me entenderán, y han salido con sus esposas a una caminata, a un paseo, a una excursión, a la visita a algún pueblo, sobre todo en la provincia de nuestro Perú? Es hermoso, los paisajes son hermosos, y me imagino caminando tú con tu esposa, y qué temas habrán conversado, ¿no? ¿Qué temas habrán hablado? Sobre los hijos, sobre la educación de cada uno de ellos, sobre cómo van a terminar sus días, recordando el amor, me imagino. Así que estos dos discípulos, como les digo, estaban camino a Emaús. De Jerusalén estaban yendo camino a Emaús. ¿Qué temas habrán hablado? Vamos a ir descubriéndolo en el transcurso de la lectura que vamos a hacer versículo por versículo. Bueno, algunos amigos hoy en día, ¿qué estarán hablando? Hace 3 días atrás me llamó un hermano y el tema de conversación casi fue de este hermano para conmigo, del coronavirus, del desempleo, que son el 70% de desempleados, y estaba tan preocupado por cada una de esas situaciones. Y yo solamente le compartí la palabra de Dios para que su fe se afirme en ella, para que su fe realmente se fortalezca en ella. Es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que el Señor Dios nos va a hablar hoy en este día a través del espíritu de su palabra. Del espíritu de su palabra, amado hermano y amado amigo. Así que hablaremos sobre este propósito, sobre cómo el Señor Jesús se va a acercar también a ellos. Todo eso vamos a ver. La manera como el Señor se acerca, la iniciativa de nuestro Señor Jesús que tiene para con ellos. La comprensión, la tolerancia. Vamos a ver que el Señor Jesús espera el tiempo preciso para saber cuándo va a hablar con ellos. Y tiene las palabras tan específicas, tan concretas, para crear en ellos un verdadero avivamiento. Porque ya vamos a ver lo que estaba aconteciendo en todo ese meollo, en todo ese asunto, en toda esa tristeza, en toda esa desesperación. Así que algo importante. También que quiero que usted sepa que estos dos discípulos no son pues los 11 que quedaron, ¿no? Si bien es cierto, después de la muerte de nuestro Señor Jesús, resucita, entonces Judas se ahorca y quedan 11. Entonces, no habla de ninguno de esos 11. No habla de 2. A veces nosotros pensamos, claro, los 11 son muy importantes, pero es interesante que lo que les voy a contar, estos son 2 discípulos que no se sabe más de ellos. Que para algunos dirían, son 2 más. 2 más para cualquiera, pero no para Jesús. Quizás es aquellos que se sientan al final de la banca. Ellos los olvidados, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Los que quizás ni les llaman por teléfono, ni un WhatsApp, ni un mensaje. Pero el Señor Jesús tiene un mensaje para ti, amado hermano y amigo. Otro dato importante que quiero que usted sepa es que la distancia de Jerusalén a Emaús era de aproximadamente 30 kilómetros. 30 kilómetros. Pero cuando uno conoce el camino, puede hacerlo cortando camino hasta en 18 kilómetros. De camino puede cortarlo, realmente es algo maravilloso. Y el tiempo de duración puede ser 3, 4, hasta 5 horas máximo la caminata, pues una caminata hermosa. Jerusalén de Emaús está a 650 metros sobre el nivel del mar. Así que, en otras palabras, es un descenso. Ya se está dando cuenta de algo, ¿no? Estos 2 discípulos están descendiendo a Emaús. Es importante, antes de que empecemos a leer la Escritura, que nosotros busquemos la presencia del Señor Dios Todopoderoso. El domingo pasado les hablé sobre Moisés y la reverencia que uno tiene que tener para acercarse a la presencia con Dios. Por favor, le ruego y le suplico, le imploro, que busque en su Biblia Salmos capítulo 119, versículo 18. Quiero que usted lo busque en su Biblia. Antes de orar, quiero orar en base a la Escritura con usted, por favor. Salmos capítulo 119, Antiguo Testamento. Búsquelo, por favor, su celular, su iPad, su iPhone, su tablet. Búsquelo, por favor, búsquelo en su Biblia. Búsquelo. Salmos 119, versículo 18.
Quiero leer la palabra para después tener un tiempo de oración. Dice la Escritura, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oremos. Acerquémonos confiadamente a su trono de gloria y pidamos que abra nuestros ojos. Amado Señor, vengo ante ti hoy en este día. Y te ruego en el nombre poderoso que es Jesucristo, nuestro único Señor y eterno Salvador, que abra nuestros ojos, Señor. Déjanos verte en la hermosura de tu santidad. Abre mis ojos, oh Padre glorioso. Dile, abre mis ojos, Señor. Pide por ti. Ruega, abre mis ojos, Señor. Te necesito. Derrama tu colirio espiritual sobre mi vida hoy en este día, Padre. Quiero ver, Señor, las maravillas tuyas a través de tu palabra. A través del escrito está, Señor Dios. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ayúdame. No me dejes ciego espiritual, Señor. Abre mis ojos, Padre. Te ruego, te suplico, Señor. Hoy yo quiero verte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Quiero escuchar tu palabra, Señor. Atesorarla en mi corazón. En el nombre maravilloso que es en Jesucristo, nuestro único Señor y eterno Salvador, quien vive y reina, quien vuelve por segunda vez. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Así que por favor, continuemos y empecemos nuestra caminata. Camino a Emaús. Lucas capítulo 24 va a estar nuestra historia. Por favor, comenzamos en el versículo 13. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 16. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús se revela a sus discípulos. Leamos juntos, por favor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Algo que usted y yo tenemos que rescatar. Algo que usted y yo tenemos que ver. Amado hermano, amado amigo, usted. Dos de ellos estaban camino a Emaús. ¿Se dio cuenta? Miren, escuche bien. ¿Qué es lo que había acontecido en Jerusalén? ¿Qué es lo que había sucedido allí? Para ellos, dos discípulos de Jesús, ahora ellos habían decidido regresar a Emaús. En otras palabras, ellos estaban alejándose de Jerusalén. En otras palabras, ellos estaban no teniendo ya una comunicación con sus hermanos. En otras palabras, ellos estaban huyendo. Las penas, las tristezas, las angustias, los dolores muchas veces hacen que nos alejemos de la presencia con Dios, que no creamos que Él está con nosotros. Muchas veces las peleas entre esposos, entre hijos, entre padres, causan una separación. Y el diablo usa la pena, la tristeza para ahogar toda esperanza que usted y yo podemos tener. Pero ¿se dio cuenta de algo? ¿Se dio cuenta de algo aquí maravilloso? Nuestro Señor Jesucristo se acerca a ellos dos. La costumbre judía, cuando alguien se acerca a otro, se saludan. Shalom. O Shalom Ubrahot, que significa paz y bendiciones. Me imagino a nuestro Señor Jesucristo. Shalom. Y ellos también respondiendo, Shalom. Entonces, no se dieron cuenta quién era. Como usted leyó, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En otras palabras, el desaliento de estos discípulos había cegado
de realmente entender quién estaba delante de ellos. La pena, la tristeza muchas veces nos ciega y no nos deja ver la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Es más que seguro, nuestro Señor Jesús se acercó a ellos sigilosamente, cautelosamente, porque Él es un Dios maravilloso. Y Él iba mirando el interior de sus corazones, escuchando las conversaciones entre ellos, que después vamos a ver en los versículos posteriores, nos vamos a dar cuenta la conversación que tenían. Pero el punto es aquí, lo más importante, que no habían entendido, porque sus ojos todavía estaban velados. Le dije, Jerusalén, Emaús, en su camino descendiendo, en su camino en el cual iban descendiendo, también su vida espiritual se iba descendiendo. Conocían mucho, pero todavía no había esa revelación ante sus vidas. El Señor Jesús se va a acercar a ellos para mostrarles una gran revelación, una gran revelación. Se acerca en medio de su tristeza, se acerca en medio de su dolor, se acerca en medio de su angustia, no los deja, no los desampara. Él dijo que no nos dejará. Él prometió y Él lo va a cumplir. Amados hermanos y amigos, al igual que estos dos discípulos, también muchas veces nosotros nos enfocamos en esas esperanzas frustradas que uno tiene, en nuestros planes fracasados que uno puede tener. Y es posible que usted y yo no reconozcamos la presencia de Dios en medio de esa situación difícil en la cual nosotros nos podemos encontrar. Él siempre va a estar con nosotros. Y Él se va a acercar a nosotros. Y Él nos va a decir paz, paz a tu corazón, paz a tu vida. Escuche usted lo que el Señor Dios tiene que decirle. Otra cosa importante que puedo observar aquí es que los discípulos se estaban alejando. Nunca se aleje de sus hermanos en la fe. Nunca se aleje, nunca pierda esa comunión con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, por más lejos que estén. Una llamada, por más lejos que estén. Hoy en día realmente las distancias se han hecho muy cerca a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, sea el Facebook, sea el WhatsApp. Hoy día podemos saber la noticia de aquí hasta el fin del mundo. Podemos saber la noticia. Amigo, nunca se aleje de la presencia con Dios. Nunca se aleje de la comunión con sus hermanos. Las iglesias podrán estar cerradas, pero no está cerrada nuestra comunión con Cristo. No está cerrada nuestra relación unos con otros. Animémonos unos a otros. No nos alejemos. No nos alejemos. Expresemos nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros pesares. Y no dejemos que ellos nos enceguezcan y nos vuelvan ciegos de ver la luz divina de nuestro único Señor y Salvador, el gran Yo Soy. Quiero que usted y yo veamos la iniciativa que toma nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando se acerca a ellos. Hay una maravillosa experiencia aquí y hay una pregunta que el Señor Dios hace. Algo que me agrada de las Escrituras es que el Señor Jesucristo pregunta, siempre hace una pregunta, siempre. Observe usted aquí, por favor conmigo. Lucas capítulo 24, versículos del 17 al 18. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Cleofás, porque acá menciona su nombre, después no se menciona más a Cleofás. Atrevería a decir que aparece en algunos fragmentos de Juan, no me atrevería, solo diría que aquí Cleofás hace una pregunta realmente directa, sincera, honesta. La pregunta que Cleofás aquí se evidencia, revela realmente un detalle en la cual el escritor Lucas nos lo está expresando. En otras palabras, le está diciendo a este forastero, que es nuestro Señor Jesús, ¿no te das cuenta de lo que ha pasado? No lo puedo creer. Este anuncio lo sabe todo Jerusalén. Todos saben este gran acontecimiento que ha sucedido. ¿Y usted no sabe?
¿Cómo me puede decir qué prácticas son estas entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Que usted no entiende lo que ha pasado? Parece algo de indignación, ¿no? Es como por decir, ¿no? Ha aparecido en CNN, ha aparecido en la BBC, ha aparecido en los más grandes noticieros del Perú, del Lima y del mundo entero. ¿Y usted no sabe? El Señor Jesús solo los escucha porque Él ve el corazón de ellos. Claro que lo sabía, porque estaban hablando de Él mismo, pero sus ojos estaban velados. No lo podían reconocer, no lo podían ver. El Todopoderoso estaba con ellos. Pero qué interesante. Qué interesante. La manera como Cleofás está preguntando, la manera como Cleofás está diciéndole, estaba expresando lo que había en su corazón. Estaba expresando la conversación que ellos habían tenido. Yo me imagino entre ellos dos, Cleofás y su amigo, mira, ¿cómo lo detuvieron? ¿Cómo lo detuvieron? Pero ¿dónde estaba su padre? ¿Dónde estaba su padre para defenderlo? ¿Dónde estaba su padre para salvarlo? Él salvó mucho, ¿por qué no se salvó a sí mismo? ¿Qué pasó? Estarían ellos conversando. Lo crucificaron. Déjenme decirles que era el tercer día. Era domingo, así un día como hoy. Era domingo. Era ya el tercer día. Y ellos habían olvidado de muchas cosas. Solo lo tenían en la mente, pero no había descendido al corazón. Solo lo tenían en la mente, pero todavía había una oscuridad. Ya les dije, las tristezas, las penas, las angustias nos van a enceguecer. No nos van a dejar ver ese futuro provisorio que uno tiene cuando ha puesto su fe, cuando ha puesto su esperanza en el único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Cleofás le está diciendo, amigo, tú eres el único que no sabe de este gran acontecimiento. Amigo, esta es la noticia de mayor difusión hoy en este día. ¿Y usted no lo sabe? ¿Usted no sabe que el Señor Jesús fue crucificado? ¿Usted no sabe que la crucifixión de Jesús se ha esparcido por todo Jerusalén, amigo? Judíos de todas partes del mundo se enteraron. ¿Sabe por qué? Porque se estaba celebrando la Pascua. Así que muchos judíos de todas partes del Imperio Romano se enteraron de su muerte porque estaba en esa ciudad para esa celebración específica. Déjenme decirle, no fue un acontecimiento que pasó de manera desapercibida y que solamente afectó a algunos discípulos. No. La nación entera estaba conmovida. Así es. Pero el Señor Jesús se está acercando a estos dos. No es del grupo de los 11 que quedaron, de sus 11 discípulos, pero son importantes para ellos, porque el Señor Dios no menosprecia, porque el Señor Dios no minimiza. Todos somos útiles en las manos de Dios. Recuerde, lo vil, lo despreciable de este mundo va a tomar Dios y lo va a usar para avergonzar a estos sabios, estos eruditos en estos tiempos. Pero usted tiene que ser sincero delante de su presencia. Usted tiene que ser humilde para escuchar sus palabras, porque sus palabras son espíritu y son vida. Nuestro Señor Jesús sigue conversando con ellos, todavía no habla. Nuestro Señor Jesús en este caso todavía no le está diciendo nada específico y claro. Sigue escuchando, porque el Señor Jesús quiere escuchar lo que hay en tu corazón, porque el Señor Jesús está interesado en lo que tú tienes en tu corazón. Amigo, amiga, hijo, usted que me está escuchando, señorita, joven, usted, dama sola, quizá usted sea un padre separado, usted que está una dama ahí batallando con sus hijos, el Señor quiere escucharlo a usted también. ¿Sabe lo que dicen los versículos del 19 al 21? Acompáñeme, por favor. Lucas capítulo 24, versículos del 19 al 21. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra
y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Quiero quedarme con una palabra aquí, con una palabra que ellos mismos expresan. ¿Observó lo que dijeron? Que era un profeta. Era un profeta. Pero pensaban que había muerto. O sea, para ellos él estaba muerto. En otras palabras, ellos no creyeron que Jesús hubiese resucitado de los muertos. No creyeron. Aquellos discípulos sí expresaron su esperanza en Jesucristo porque dijeron, ¿no? Dijeron, había de redimir a Israel. Él es el que nos había de liberar. Pero ya es demasiado tarde. Me imagino que habrá sido una de las conversaciones de Jerusalén a camino de Emaús entre los dos amigos. Él nos iba a liberar de este yugo que la cual nosotros estamos viviendo de esclavitud aquí con los romanos. Pero no entendieron, pero no comprendieron. Ya no tenían esperanzas. Se nos acabó toda esperanza. Jesús era su única esperanza. Pero se estaban olvidando de algo más grande. Se estaban olvidando algo impresionante para sus vidas. Y es algo que creo que la humanidad se está olvidando. Déjenme leer porque la Escritura le va a decir lo que nos estamos olvidando. Él había sido crucificado, estaba muerto y resucitó. Hoy el mundo se ha olvidado de que Jesucristo ha resucitado. Déjenme decirles a cada uno de ustedes con mucho amor, el Señor Jesús salva, el Señor Jesús sana, el Señor Jesús santifica, el Señor Jesús vuelve por segunda vez. Amigo, usted que me está escuchando, usted que se está uniéndose a nosotros también, el Señor Jesús vuelve por su iglesia. El Señor Jesús vuelve por su iglesia. Le estoy anticipando. Le estoy diciendo con mucho amor en mi corazón, conforme a la Escritura. ¿Sabe? Algo importante. Él nunca va a querer que usted y yo estemos en esclavitud. Jamás nuestro Dios Todopoderoso. Él va a enviar y ha enviado a ese Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesús. Y miren, y aquí, estos dos amigos, estos dos discípulos, si bien es cierto, ya no había esperanza para ellos. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Lo extraordinario de esto. La mayoría de los judíos creían en las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Describirían a un líder político y militar. No se dieron cuenta de que el Mesías había venido a redimir a la gente de la esclavitud del pecado. No se dieron cuenta. Por tanto, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte de Jesús, toda esperanza quedó desvanecida. No comprendían que la muerte de Jesús ofrecía la más gloriosa y grandiosa esperanza de vida. No se dieron cuenta. Por eso la interrogante de nuestro gran yo soy, la interrogante del Maestro, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? La respuesta es bien interesante, ¿no? Ellos, los dos discípulos, me refiero a Cleofás y su amigo, cuando Jesús dijo, ¿qué cosas? Ellos le han podido decir, bueno, miren, quiero que usted entienda, le voy a explicar lo que dice la profecía de Jesús y cómo es cierto de la deidad de nuestro Señor, pero en ninguna parte ellos hablan así. Él es el cumplimiento de las profecías, pero en ninguna parte ellos hablan así. Le dicen solamente lo que este forastero necesita escuchar, nada más. En otras palabras, solamente le responden a su inquietud, es todo. Amigo, quiero hablarle a usted. Por un instante quiero hablarle a usted, que conoce de las palabras de Dios. Quiero hablarle a usted, que conoce la doctrina de Cristo. Quiero hablarle a usted, que conoce que el Señor Jesús es el que salva, el que perdona, el que redime,
el que nos compra con alto precio y nos compró con alto precio en la cruz del Calvario. Quiero hablarle a usted, quiero hablarle a usted. Muchas personas le van a preguntar a usted, muchas personas le harán cuestiones sobre nuestro Señor Jesús. Usted tiene que responder quién es Él para usted. Si usted se queda callado, si usted se queda callada, amigo, amiga, déjeme decirle que el Señor Dios ve lo que hay en su corazón. ¿Quiere usted saber lo que le dijo a ellos? ¿Quiere usted saber la manera como el Señor se relaciona con ellos? ¿Sí? Que la palabra le diga. Pero primero, el Señor Jesús quiere seguir escuchando lo que hay en el corazón de estos dos discípulos. Lucas capítulo 24, versículos del 22 al 24. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? Estos dos discípulos de Jesús, lo resumo, no creyeron en la noticia de estas dos mujeres. Así de simple. Bueno, su tumba está vacía, pero a él no le vieron. Alguien quizás se habrá llevado su cuerpo. No le vieron. Podemos ver aquí ciertos rasgos de incredulidad. O sea, la fe de estos dos discípulos, en esos 2 días, ya tres que habían pasado, con respecto a la resurrección, podemos percibir quizás por ahí un poco de esperanza, una luz muy tenue, que comienza a brillar en la mente de estos discípulos. Parece. Pero también parece que estuviese aumentando la aflicción, porque dice, al final de este versículo 24, pero a Jesús no le vieron. O sea, bueno, estas mujeres han dicho que ha resucitado, pero ¿se dan cuenta lo que ellos dijeron? Dice, ¿no? Dice el versículo 23, también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, él vive. Ni siquiera eso creyeron. Bueno, dijeron ellos, no lo hemos visto. Una vez más, la depresión nos va a enceguecer. Una vez más, las penas, las tristezas nos van a enceguecer. Una vez más, apartarse de la presencia con Dios nos va a enceguecer. Una vez más, separarme de la comunión con mis hermanos. Recuerde, de Jerusalén regresaron a Emaús. No deje que las penas, las tristezas, la angustia, los avatares de este tiempo nublen la esperanza que uno tiene puesto sus ojos en el autor y consumador en la fe, que es en Jesucristo, nuestro único Señor y eterno Salvador. Salga adelante con su familia, salga adelante con su esposa, su esposo, ambos juntos, caminen de la mano, caminen de la mano, caminen de la mano, caminen de la mano, no se separen, camina de la mano con tu hijo, camina de la mano con tu hija. Quizás usted se adelantó mucho, pero por más que usted se adelante, usted tiene que saber que Cristo está con usted. Quizás usted se retrasó mucho, tiene que saber que Cristo está con usted. Pero mi pregunta es, ¿está usted caminando de la mano con su esposa? En medio de esta situación tan difícil la cual estamos viviendo, ¿están caminando de la mano para criar a los hijos? Yo sé que es difícil, les aseguro que es difícil. Pero nunca pierda la esperanza que uno tiene en Cristo Jesús. Nunca deje de escuchar la voz de Dios. Nunca pierda esa esperanza, jamás. Instruye al niño, instruye al niño en su camino, aun cuando éste fuere viejo, no se apartará de él. Hay una esperanza, hay una promesa. Pues yo y mi casa serviremos a Jehová, y nada ni nadie me podrá arrebatar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hay una promesa para aquellos que creemos, y creemos en el poder de su palabra, pues la fe es por el oír.
Yo lo oí por la palabra de Dios. Pero estos discípulos, sus penas, sus tristezas, estaban totalmente deprimidos, tanto que no comprendieron que Él había resucitado. En otras palabras, estos dos discípulos seguían sin creer. Pregunto, ¿lo sabía el Señor Jesús? Claro que lo sabía. ¿Alguna vez usted ha dudado de la deidad de Cristo? ¿Alguna vez usted ha dudado del poder que tiene el Señor Jesús hoy en este tiempo? ¿Quién no ha dudado? Pues déjeme decirle, es hora de seguir creciendo en fe. Y es a través de la lectura de su palabra, cuando lo escuchamos con total humildad, el Señor ve nuestros corazones. Entonces, nuestro Señor no se va a quedar callado. Es hora que Él responda. Le dije que iba a responder más adelante. Es hora de escuchar su respuesta. Lucas, capítulo 24, versículo 25. Leamos la respuesta de nuestro amado, eterno Señor Jesús. Lea conmigo, por favor. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Honestamente, cuando leí este fragmento y lo vi con signo de admiración, dije, no creo, yo creo en la ternura de mi amado Dios y Señor y Salvador. Yo creo eso, mi amigo y mi hermano. Yo creo eso. Sé que eres un Dios firme, pero yo creo en la ternura de Dios. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día se habla que esta pandemia es el juicio de Dios, es el castigo de Dios. Y yo creo que hay muchos predicadores y hay muchas personas, y yo respeto todo tipo de pensamiento, pero quiero que usted sepa algo, Si yo voy a decir que esta pandemia es el juicio de Dios, déjenme decirle que la tierra gime, mi hermano, la tierra gime. La tierra va a pasar factura de los mal administradores que usted y yo somos con la tierra. Yo le quiero hacer una pregunta. Si fuese el juicio de Dios, entonces ¿quién estaría vivo? ¿Quién? ¿Sabe? Nosotros compartimos y predicamos la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Hoy vivimos en base a la misericordia de Dios, en base al amor de Dios, en base al perdón de Dios. Jesucristo es el que salva, es el que sana, es el que santifica y es el que vuelve por segunda vez. Cristo vuelve por su iglesia. Yo me imagino, oh insensatos, hablándoles tierna y amorosamente. Oh tardos de corazón. En otras palabras, es como decir, aún no comprenden, ¿no? Son faltos de entendimiento, faltos de comprensión. Le es un poquito difícil comprenderlo. Lo leen, lo memorizan, pero no llega a su corazón. Hace mucho tiempo atrás conversé con un muchacho, estudiante de psicología, y él decía un tema muy importante. A mí me pareció bien interesante. Este muchacho, estudioso, él dijo: a veces uno da órdenes, indicaciones a algunas personas y tarda en comprenderlo, tarda en asimilarlo, tarda en entenderlo. Ahora me voy dando cuenta, es cierto. Por eso, padres, quizás la frustración que uno tiene con sus hijos de decirle tantas veces, tantas cosas. Y es verdad, miren, mi amado Señor Jesús está hablando no con niños, sino con personas adultas, con sus discípulos, y les está diciendo: tardos de corazón. Ya, no me estoy justificando, joven, que le digas a tu papá, que hasta ahora no lo entiendo, que tengo que ser fiel, que tengo que ser firme, que tengo que estudiar, que tengo que ser aseado, competente. No estoy diciendo que te justifiques. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo a los maridos: ya ves, hasta ahora no entiendo que tengo que ser fiel a ti. No. Y tampoco a las mujeres: ya ves, hasta ahora no entiendo que tengo que respetarte. No es eso. Porque aquel que tiene una relación con Dios, déjeme decirle, ya no es el mismo. Le pasó a Moisés, como les compartí la semana pasada. ¿Quieren ver lo que sucede con estos dos discípulos que están empezando a escuchar la voz del Maestro? Y es verdad, es cierto, sí, es cierto. En otras palabras, el Señor Jesús les dijo: bueno, ustedes han tenido que creer lo que los profetas han dicho de mí.
Ustedes han tenido que creer lo que los profetas han dicho de ese hombre de la cual ustedes me están diciendo, de la cual ustedes han estado hablando. ¿Sabe qué? El Señor Jesús ha podido resumirlo de esta forma, de esta manera. Miren, yo creo así. ¿Pueden ver mis manos? Yo soy Él. Acá está. Yo soy Él. Miren, acá está. La lanza que me atravesó. Yo soy Jesús. Se solucionaba todo. Pregunto, ¿hizo eso? No. No. ¿Por qué? Porque más importante no son las señales. Más importante es la palabra de Dios, porque la palabra es la que va a quedar en el corazón, porque la palabra es la que va realmente a dar vida, esperanza, luz, dirección. Y hoy Dios está hablando a través del Espíritu Santo que mora dentro de mí, a ti, mi amigo y mi hermano. Quizás usted que se alejó de Dios, quizás usted que está volviendo nuevamente a los caminos de Dios, que este coronavirus es el juicio de Dios. Amigo, yo quiero respetar a todos, pero yo quiero que usted entienda que nosotros confiamos en la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Él es misericordioso, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Es el tiempo que la iglesia predique, comparta el amor de Dios, la fe que tiene que estar puesta en Cristo Jesús. La salvación que viene a través de Jesucristo, el único Señor y Salvador, el que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, el que intercede por usted, por ti y por mí, el que ve que somos tardos de corazón. Tardos de corazón. Muchas esposas reniegan de sus esposos que aún son como niños, olvidando la responsabilidad que tienen que tener. ¿Saben qué? Yo creo que es culpa de los padres. Yo creo que es culpa de muchas veces de nosotros, por no haber enseñado esa responsabilidad desde más antes, ese temor desde más antes. ¿Sabe cómo se enseña? Yo no sabía. He ido aprendiendo, mi amado hermano, he ido aprendiendo. Y creo que vamos a seguir aprendiendo. Se enseña con simples ejemplos de vida. Somos nosotros. Nosotros enseñamos, no con lo que hablamos, sino con lo que hacemos a nuestros hijos. Porque ellos nunca se van a olvidar lo que nos vieron hacer. Nunca. Sí se van a olvidar lo que nosotros les decíamos. Pero cuando hablamos de Dios, cuando les hablemos de Cristo, va a llegar un momento en que eso va a ser luz en sus corazones. Quizás usted está sufriendo hasta ahora. Quiere que su esposo sea un hombre consagrado para el Señor. Quiere que su esposa sea una mujer consagrada para el Señor. Quizás usted no puede escuchar la palabra de Dios con su esposa o con su esposo por muchas dificultades. Quizás con los hijos, con los hermanos, con los familiares, por muchas dificultades. No permita eso. Escuche la voz de Dios. Escuche la exhortación de nuestro Señor. Realmente este pasaje es muy crucial. Hay una gran necesidad, pero también hay una falta de comprensión de la Escritura. En otras palabras, nuestro Señor Jesús dijo: es muy importante para mí que ustedes entiendan y comprendan la Escritura. La Escritura. ¿Escuchó bien? Estos dos discípulos, yo creo que conocían muy bien las profecías bíblicas, muy bien, pero no comprendieron, nunca entendieron el sufrimiento que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo, y ese camino le iba a llevar a un camino de gloria. Él es exaltado, Él es glorificado, pero tuvo que pasar por la cruz. Tuvo que pasar por la cruz. Y al tercer día, Él resucitó. Este es el tercer día. Está con ellos. Ya han pasado 2020 años y Él sigue acercándose a usted. Y Él sigue hablándole a usted. Quizás le está diciendo con mucho amor y cariño: oh insensatos, tardos de corazón. Abran sus ojos, abran sus oídos y escuchen que mi palabra tiene poder en aquel que lo recibe con un corazón humilde, sencillo. Pues estos discípulos no comprendían por qué Dios no había intervenido y salvado a Jesús. No comprendían. Al igual que el resto del mundo, admiraban el poder político y militar que estaba sucediendo en ese tiempo, pero estaban ciegos de los valores del reino de Dios. ¿Saben qué? Déjenme decirle dos de ellos. Dice la Escritura: el último será el primero, y que la vida surge después de la muerte. Para el cristiano, para nosotros los cristianos, cuando uno muere aquí,
Significa vida eterna, vida en Cristo Jesús. Es más, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, usted ya tiene vida eterna, usted ya goza de la vida eterna, usted ya está en el reino de Dios. Así es, mi hermano, así es, amigo. Vivamos como tal. Pero quizás muchos todavía hay insensatos y tardos de corazón. Quizás hay muchos esposos insensatos y tardos de corazón para valorar, para entender, para comprender a la esposa, para no hacerla sufrir. Quizás no entendemos cuando nuestras esposas lloran. Déjala que llore. Déjala. Quizás está llorando y acordándose de una relación con su Dios Todopoderoso. Quizás hay pena, aflicción por su mamá, o por algún familiar, o por su cuñado o cuñada. Déjala, más bien usted consuele. Usted consuele, abrace a sus hijos, béselos, acarícielos. No sea duro con ellos. Es hora de cambiar. Con Cristo uno puede cambiar para no seguir siendo insensatos y para no seguir siendo tardos de corazón, que en otras palabras, un poco lentos para entender su palabra, la Escritura. Amado hermano, déjeme decirle la manera como el Señor Jesús les va a explicar. La explicación de nuestro Señor Jesús es impresionante. Lucas, capítulo 24, versículos 26 y 27. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, repito, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermoso, para mí esto es hermoso, realmente es hermoso. Acá está todo, acá está una explicación divina, maravillosa. Que Él es el Maestro, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor. Aún no dejo de asombrarme por más que lo lea. Pero yo conozco personas, sí, yo lo sé, ya me hablaron de eso. Se ha perdido el asombro. Uno de mis maestros, el cual tiene un instituto llamado Alegro, nos dijo que lamentablemente hoy día el cristiano ha dejado de asombrarse. Es cierto. Sí, cuando leo, sí, camino en luz, sí, dos profetas, sí, el Señor habló, sí. Hemos perdido eso. Creo que todavía seguimos siendo insensatos y tardos de corazón. El Señor Jesús da una explicación magnífica, amado hermano y amigo. Escúcheme bien. Un alma sencilla, cuyo corazón se ha abierto y que cree con una fe humilde, rendida a Dios, será iluminada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo va a iluminarlo. Sus ojos espirituales serán abiertos y usted verá las maravillas de su ley. ¿No oramos eso? ¿No oramos al inicio eso? Usted verá las maravillas de su ley. Los ojos de nuestra inteligencia son limitadas, mi amado hermano y amigo. Nos limitan la comprensión de estos asuntos espirituales. El Señor dijo claramente que no creer en ella, en la palabra, era insensatez. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Y que era una falta de comprensión. En otras palabras, es tardos de corazón. Jesús nos dijo que la Biblia tenía que entenderse desde un punto de vista divino. Divino. El intelecto humano simplemente no es suficiente para comprender las verdades bíblicas. ¿Sabe lo que dijo uno de mis grandes personajes de la Biblia, el gran apóstol Pablo? ¿Sabe lo que dijo él? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Él dijo esto. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. Así es. Miren la gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, definitivamente, todo lo que dice el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesús. Todo. ¿Quiere verlo? Déjenme mostrarle 12 libros de la Biblia nada más. Me hubiese gustado mostrarle todos, pero todos hablan de nuestro Señor Jesús. Miren, Génesis, Él es la simiente prometida de la mujer.
Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta simiente prometida que aplastará a la serpiente. Éxodo dice, el libro del Éxodo, el segundo libro. Jesucristo nuestro Señor, es la Pascua, el verdadero Cordero Pascual, sacrificado por nuestros pecados. El tercer libro de la Biblia, Levítico. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él es quien traspasó los cielos y nos representa ante Dios. El cuarto libro de la Biblia, Números. Nuestro Señor Jesús es la serpiente de bronce a la cual hay que mirar para ser salvos. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio. ¿Saben quién es nuestro Señor Jesús ahí? Él es el profeta más grande anunciado por Moisés. ¿Sabe qué dijo Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, escrito por Moisés? ¿Sabe lo que dice? Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Lindísimo. ¿Sabe lo que dice la Biblia sobre nuestro Señor Jesús? Ruth, el libro de Ruth, un libro muy hermoso. Él es nuestro pariente redentor, que nos redime, que ha pagado un altísimo precio para tener una boda con nosotros. Él es ese Dios perdonador, es ese Dios santo, es ese Dios bueno. Esther, ¿sabe quién es Esther? En Esther, nuestro Señor Jesús es nuestro Mardoqueo, porque Él salva a su pueblo. En el libro de los Salmos, nuestro Señor Jesús es nuestro pastor que da su vida por sus ovejas. En el libro de Isaías, nuestro Señor Jesús es el siervo sufriente, es el príncipe de paz y Él es el experimentado en quebranto. En el libro de Ezequiel, nuestro Señor Jesús es el verdadero Hijo del Hombre. En el libro de Daniel, nuestro Señor Jesús es el cuarto hombre en el horno de fuego. En el libro de Oseas, nuestro Señor Jesús es el fiel y perdonador esposo, casado para siempre con su esposa infiel e inmoral. Le voy a resumir. Todos los personajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, todos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aún en el Nuevo Testamento se van a ver evidencias maravillosas y poderosas de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién Él es para ti? ¿Quién Él es para mí? ¿Saben qué? Nuestro Señor Jesús es el verdadero Adán. El verdadero Adán. Obediente en la tentación, no como Adán. Nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué? Es el verdadero Abel, cuyo sacrificio fue agradable a Dios. Nuestro Señor Jesús es el verdadero Noé, cuya salvación fue por obediencia y esa fe en su mensaje, siendo salvos tan solo a los que estuvieran en la barca. Así es. Jesús es el que salva, le dije, es el que sana, el que santifica y es el que viene otra vez. Él vuelve por su iglesia. Jesucristo es la barca de salvación. Nuestro Señor Jesús es el verdadero Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Él contestó a su llamado, lo dejó todo, dejó su trono. Siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló. Asimismo se humilló por ti y por mí, amado amigo, amado hermano, por ti y por mí. Estos discípulos están camino de Emaús, pero se están olvidando, están descendiendo. Nuestro Señor Jesús es el verdadero Isaac, cuyo nacimiento fue anunciado por un ángel. Fue ofrecido inocentemente por su padre en lo alto de un monte, no en Moría, sino en el Gólgota, siendo sacrificado por nosotros. No como Isaac, que fue frenado. Nuestro Señor Jesús es el verdadero José de la Biblia, quien sentado a la derecha, un rey muchísimo más soberano que Faraón, nuestro único rey de reyes y señor de señores, perdona a quienes lo traicionan, perdona a quienes que le vendieron injustamente. Así es, ese es nuestro Señor Jesús. Es más, bendice a sus hermanos. Él aún sigue bendiciendo. ¿Quiere usted la bendición? Escuche la palabra de Dios. Deje de obrar insensatamente. Deje de ser tardo de corazón.
Nuestro Señor Jesús es el verdadero Moisés. La semana pasada les hablé sobre la fe de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Moisés. ¿Sabe por qué? Porque ambos, desde bebés, estaban sentenciados a morir por el decreto de un rey. Amado amigo y hermano, nuestro Señor Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era antes y el que ha de venir, el todopoderoso, el gran yo soy, el Rey de reyes, el Señor de señores, el verdadero profeta, sacerdote y rey. Él es el maná que descendió del cielo. En definitiva, todo este libro, la Biblia, habla de Él. Hoy muchos se están acercando a Cristo, pero que también hay muchos que lo están rechazando. Aún siguen siendo insensatos y tardos de corazón. Aún siguen despreciando al único que puede darles vida y vida en abundancia y vida eterna, poniendo tu fe, tu confianza, tu seguridad en su bendita y santa palabra. Quiero terminar con estos versículos maravillosos. ¿Saben? 2 bloques más de lecturas, 2 bloques más. El primero, Lucas capítulo 24, versículos del 28 al 30. Lea conmigo, por favor. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, lea conmigo, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Esto es impresionante. Escuchen, la semana pasada estuvimos nosotros teniendo un tiempo de celebración de la Santa Cena. Aquí en la Alianza, en la Alianza Cristiana Misionera en San Juan de Miraflores, aquí en la zona 4, tenemos la Santa Cena cada primer domingo de cada mes. Y la semana pasada tuvimos una linda celebración. Usted como sacerdote de casa, como el pastor de su hogar, usted tuvo que hacer esa celebración con ellos. Si no lo hizo, no sabe lo que usted está perdiendo. De tener esa comunión, esa relación. No sabe lo que puede causar en sus hijos, en su esposa, en sus familiares, en sus hermanos, en su madre que quizás vive con usted, en su padre que quizás vive con usted, en sus cuñados, en sus familias que quizás viven con usted, de enseñarles la doctrina de Cristo. Miren lo que pasó con estos discípulos. ¿Se dio cuenta? Miren lo que pasó. Miren lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Estos son unos insensatos. Estos no entienden. Estos no comprenden. No. Él amorosamente empezó a explicarles. Nuevamente empezó a explicarles. Y algo empezó a suceder en los corazones de estos hombres. De estos 2 discípulos. Solo sabemos el nombre de uno, Cleofás. El otro no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando uno está en la presencia con Dios, es que cuando uno está en comunión con Dios, ya no es el mismo. Ya no es el mismo esposo. Ya no es la misma esposa, cambia. Tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera, porque el verdadero tabernáculo fue escrito aquí, está aquí, se ha desarrollado aquí en nuestros corazones. ¿Qué piezas a usted le faltará? Entonces falta que usted se humille delante de Dios y escuche con sencillez y lea la palabra, diciéndole: oh Maestro, oh Poderoso, oh Gran yo soy, oh Rey de reyes, oh Señor de señores, oh mi Salvador, abre mis ojos, yo quiero verte. Pero si leemos con vanagloria, con altivez, como queriendo explicarle al Señor cómo son las cosas, nunca nada va a suceder. Escúcheme bien, nunca nada va a suceder. ¿Sabe lo que sucede cuando uno tiene una relación con el Señor? ¿Sabe lo que sucede? Recuerde, leí el versículo 30. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Algo que me llama mucho la atención es, miren, ¿quién está presidiendo la ceremonia? Es el Señor Jesús. Pero ¿no debió de haber sido estos 2 discípulos? Si ellos fueron los que invitaron a Jesús. Por lo tanto, ellos son los anfitriones. Ellos tenían que atender a Jesús. Pero cuando Jesús entra en un hogar, Él va a presidir en tu vida. Y Él te quiere bendecir. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios todavía? ¿Cuántos están luchando por la bendición de Dios todavía? Entonces deja de actuar insensatamente. Entonces deja de tener ese corazón lento, tardo de entendimiento, falta de comprensión.
Mi pueblo perece por falta de conocimiento y conocimiento de mi palabra, de la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes estarán realmente amando, atesorando esa palabra en su corazón. ¿Saben lo que va a suceder cuando usted entre en comunión con Dios? Esto es lo que va a suceder. Lucas capítulo 24, versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. La exposición de la palabra hizo que los ojos de ellos se abrieran. Tiernamente el gran yo soy, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, el deseo de las naciones, nuestro amante Señor Jesús, nuestro Dios fiel y perdonador, misericordioso. Les explicó y sus ojos fueron abiertos. ¡Qué lindo! Realmente es hermoso. Realmente es hermoso. Nunca pase por alto la celebración de la Santa Cena. No lo tome como algo rutinario. No lo tome como, sí, bueno, este domingo más hay que hacerlo. No es así. Usted está perdiendo de tener una comunión, una relación con Él. Y también usted está cerrando ese canal de rendición de su familia para con Cristo. Ese canal de bendición de Cristo para con nosotros. Nunca haga eso. Como pastor, yo le digo que nunca haga eso. Nunca pierda estos tiempos de comunión con el Señor. Finalmente, dice la Escritura, Lucas capítulo 24, versículos del 32 al 35. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lo voy a resumir de una manera simple y sencilla. Escucha bien. Estos dos discípulos de Jerusalén estaban descendiendo camino a Emaús. Su vida espiritual también estaba descendiendo, pero no estaban solos. Cristo Jesús estaban con ellos. Quizás usted cree que su vida ha retrocedido. Quizás usted crea que su vida está descendiendo. No piense así. Cristo está con usted. Él va con usted. Escuche su palabra. Pídale que abra sus ojos espirituales para que realmente usted, como estos discípulos, arda en su corazón al escuchar la palabra. Cuando usted lee la palabra, uno cuando lee la palabra, hasta lágrimas le derraman de sus ojos por el gozo, por la alegría. La verdadera conmoción que se viene cuando uno entiende que el pecador va a irse al infierno por la eternidad. Entonces empiezan nosotros a decir, es hora de predicar de Cristo, es hora de compartir el amor de Dios a cada criatura. Es por eso que este mensaje tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Y tenemos que predicar que solamente Cristo Jesús es el único que salva, es el único que sana, es el único que santifica. Y Cristo Jesús vuelve por segunda vez, vuelve por su iglesia. No estamos todavía, amados hermanos, en el tiempo del juicio. Estamos todavía en el tiempo de su gracia, en el tiempo de predicar la misericordia de Dios, en el tiempo de predicar el perdón de Dios para cada criatura. Y no deje que se sigan muriendo, no solamente de esta pandemia, se están muriendo en sus delitos y pecados. ¿Baste seguir con esa actitud en su corazón? Cuando uno tiene un encuentro con el Señor. Estos discípulos no les importó la hora, porque ya anochecía, no les importó el peligro, solo querían anunciar que Cristo estaba con ellos, que Cristo era el Señor, el Cristo resucitado, era el Hijo de Dios viviente con ellos, era el Dios todopoderoso. ¿Sabe lo que uno hace cuando escucha la palabra de Dios? Déjenme decir en la Escritura lo que pasa con hombres cuando escuchan la palabra de Dios. Déjenme decirles lo que pasa con esos hombres que reciben con sencillez, con humildad de corazón, la palabra de Dios en sus corazones. ¿Saben lo que sucede? Quiero decírselo con mucho amor. Miren, 5 ejemplos. El primero, Mateo Leví.
conoce al Señor. Inmediatamente hace un banquete para llevar a sus compañeros de profesión, quienes unos repudiados publicanos a Jesús. Lucas capítulo 5, versículos 28 y 29. ¡Qué lindo! Pero este hombre reacciona y actúa inmediatamente. Andrés conoce al Señor. Va corriendo a donde su hermano Simón Pedro le dice: hemos hallado al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 41. Otro hombre que reacciona rápidamente es Felipe. Felipe conoce al Señor e hizo exactamente lo mismo con Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús. Juan capítulo 1, versículo 45. La mujer samaritana, que un día estaremos predicando, un día vamos a estar predicando y hablando de esta mujer. La mujer samaritana, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 29, esta mujer realmente dice, mejor lo voy a leer: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? ¿Y cómo sabía ella? La revelación que Dios da a todos aquellos que escuchan con corazón humilde, Él no va a despreciar. Le va a abrir sus ojos espirituales. Lidia es otro ejemplo. Oh, Lidia, natural de Tiatira, a través del gran apóstol Pablo, uno de mis personajes favoritos. Hechos capítulo 16. Lidia recibe el mensaje del Evangelio junto con su familia. Lindo, ¿no? El deber de cada uno de nosotros es hacer partícipes del mensaje de salvación, de predicar el Evangelio de Cristo a cada criatura. Yo quisiera hoy terminar, pero permítame orar por usted. Permítame pedirle a Dios por su vida. Y que cada vez más usted se enamore de Dios, se enamore de su palabra. Y que usted vaya ante la presencia con Dios con un corazón humilde, sencillo, obediente. Un corazón que se rinde al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le pido de todo corazón, ahí donde usted está, que por favor cierre sus ojos. Cierre tus ojos. Cierre sus ojos. Vamos. Cierre sus ojos. Vamos, amigo. Vamos, amiga. Cierre sus ojos. Vamos. Ustedes están ahí. Cierre sus ojos. Doble no solamente ese corazón endurecido, sino su rostro, todo su ser. Vamos. Déjeme pedirle a Dios por tu vida. Déjeme pedirle a Dios por ti. Amado Dios, amado Señor y eterno Salvador, tú sabes en el camino en el cual cada uno de ellos está. Tú sabes en el camino en el cual, Señor, quizás ellos están descendiendo, quizás ellos se sientan que están descendiendo. Quizás, Señor, las penas, las tristezas, las angustias, los avatares, las deudas, Señor Dios, toda esta situación que se está dando en este día está haciendo que ellos no te vean, Señor, y no te contemplen, Padre amado. Te ruego por la vida de cada uno de ellos. Quizás son unas esposas angustiadas, desesperadas, Señor Dios, de no ver a un esposo consagrado para la gloria y honra de tu santo nombre. Yo te ruego, amado Dios Todopoderoso, que hagas de ellas estas mujeres sabias, que sepan edificar su casa, Señor. Yo te pido por sus vidas. Te pido por la vida de cada varón, Señor, de cada esposo, de cada amigo que está escuchando hoy tu palabra y que está orando junto con nosotros. Te ruego por la vida de cada uno de ellos. Te ruego por la vida de tus hijos, Señor Dios. Afírmalos en ti, en tu amor y en tu verdad. Háblales tú tiernamente, Señor, a ellos. Y que sea tu palabra que traiga en ellos esperanza de vida, Señor. Oro por las familias. Oro por las familias de la iglesia aquí en la zona 4. Oro por las familias de la iglesia, Señor Dios, de tu iglesia. Oro por las familias aquí en el Perú y en el mundo entero, Dios poderoso. Que tu misericordia, Señor, ellos puedan recibirla, ellos puedan percibirla, el perdón, el amor, y que sepan que Cristo Jesús es el único que salva, es el único que sana estos corazones heridos y dolidos, es el único que santifica, Señor. Y estamos en ese proceso, y que sepamos y que tengamos la certeza absoluta que Él vuelve por segunda vez, porque Señor Dios, tú nos sostendrás en todo tiempo. Te ruego por la
la vida de cada uno de ellos, de cada joven, de cada señorita, que quizás se sientan abandonados, quizás se sientan, Señor Dios, sin esperanza en este camino de la vida. Ayúdalos. Y abre la vida de cada hombre, Señor. Abre sus corazones y pon palabras en su boca para predicar tu palabra, Señor Dios, a cada criatura. Que vean a los demás como tú los ves a ellos, con compasión y con misericordia. Te ruego por la vida de cada uno